Seguimos, tenemos con nosotros a Milton Morrison, poeta, escritor, político, ingeniero, y lo tenemos aquí en su doble condición de político y de conocedor del sistema eléctrico. Es un hombre del inside, de adentro, del concón, como decía un amigo mío, y podrá hablarnos con autoridad de lo que está pasando en el sistema eléctrico. Buenos días, Milton. Bueno, muy buenos días, Nelson, Pablo. Un gran honor estar aquí con ustedes. Yo sé, sí, como dice Nelson, la tentación es grande y vamos a tocar el tema energético, pero yo creo que sería terrible no preguntarte primero por el proyecto País Posible y cómo se ve desde País Posible el país nacional en estos momentos. Sí, bueno, en estos momentos País Posible se encuentra en la etapa de completar todos los requerimientos que pide la Junta Central Electoral para depositarlos y convertirnos en la alternativa, en la opción política que en el año 2020 pueda renovar las esperanzas de los dominicanos, llevando candidaturas en diversos niveles, regidores, alcaldes, diputados, senadores, para que esos dominicanos que tienen necesidad de encontrar un espacio político diferente, nuevo, lo puedan encontrar en País Posible. Lo otro es que vemos la sociedad dominicana en estos momentos en una situación que nos preocupa mucho. Cuando uno ve que gran parte de la juventud dominicana lo que quiere es salir del país, ahí hay un indicador que nos hace ver que necesitamos hacer algunas cosas para que este país sea el país de las oportunidades, no solo para los jóvenes, sino para muchos dominicanos que han nacido aquí, quieren desarrollarse y morir aquí en el país. Ahora, hay algo que preocupa. Si bien es cierto, tenemos unos niveles de pobreza material importantes que han estado ahí durante muchos años, nos preocupa la pobreza espiritual, la desesperanza que pretende enquistarse en los corazones de los dominicanos. Entonces, nosotros por eso entendemos que es un momento crítico en el cual el liderazgo nacional tiene que reflexionar y presentarle al país soluciones a esos problemas que le afectan directamente a la gente, y nosotros como País Posible, esa es la naturaleza de nuestra existencia. Bueno, a ti te vemos como un emergente en política. En béisbol, emergente es uno que meten por otro. En política también un emergente es uno que surge como para sustituir a otro. Sí. Pero el concepto es algo alternativo, algo nuevo. No sé si País Posible tiene alguna fórmula que la diferencia de lo que son los partidos tradicionales, o va a entrar al rejuego electoral de alianza. Sabes que los pequeños siempre giran alrededor de los grandes, son un satélite. Entonces no sé cuál concepción tú tienes y por qué te metiste en esto. Sí, mira, lo primero, nos metimos en esto, como tú dices, por el compromiso ciudadano. Yo soy un dominicano, hablo en primera persona, aunque País Posible son decenas y miles de personas que ya durante 2 años que hemos estado recorriendo el país, hemos podido articular en una red de líderes municipales y provinciales. Pero de manera muy particular, yo no puedo ser indiferente ante una realidad dominicana de la cual yo soy parte, si yo entiendo que puedo contribuir a una mejor República Dominicana, tengo que dar el paso y presentar mis ideas y mis propuestas. ¿En qué se diferencia País Posible? En cosas, por ejemplo, como esta. Nosotros escuchamos a la gente, nosotros hemos salido a escuchar el sentir del dominicano. La gente ya se siente desconectada de los partidos políticos tradicionales, que solo los buscan, eso dice la gente, no yo, que los buscan cada 4 años y les ofrecen algunas prebendas para que terminen otorgándole el voto. El pueblo despertó, la gente ya no es tonta, la gente sabe que aunque reciba un beneficio muy coyuntural y muy básico, eso no le garantiza una mejoría de su vida. Entonces, ¿qué nosotros hemos hecho? Mire, hace 9 meses nosotros presentamos al país una propuesta que se llama Delincuencia Cero, donde nosotros con 75 propuestas decíamos cómo atacar la delincuencia y la criminalidad. Luego, hace 7 meses presentamos una propuesta que se llama Estado Honesto, de cómo garantizar la transparencia, la eliminación o reducción de la impunidad para que podamos tener un Estado, no un gobierno. Por eso hablamos de Estado, porque hablamos de poder ejecutivo, judicial y poder legislativo, de cómo puede ser ejemplo para el tema de la transparencia y la no corrupción. Luego nosotros presentamos un concepto sobre el patriotismo económico dominicano. ¿Qué es eso? La manera en la cual nosotros vamos a dinamizar la economía dominicana para alcanzar
ese nivel que nosotros quisiéramos de un país exportador de tantos rubros que tenemos, que podemos competir en los mercados internacionales, pero también cómo generar los empleos que necesita la República Dominicana para reducir esos niveles de empleo. Pero también en la propuesta de patriotismo económico habla de cómo nosotros, al tema que tiene que ver con los impuestos, esa política fiscal voraz, cómo nosotros lograr que el dominicano, el comerciante, el empresario, el de la microempresa, el dominicano de a pie, pueda sentir que paga impuestos, pero que tiene una retribución por lo que paga. Nosotros también hemos planteado, y en los próximos días vamos a plantear soluciones de qué hacer con ese tema de la ley de hidrocarburos. Eso es un relajo, el tema de el sube y baja de los combustibles, hay que transparentar eso. Antes de hablar de hidrocarburos, yo quiero hacerte una pregunta pertinente. Sí. Yo recibí una vez un brochure, más bien era un kit con todas las propuestas de ustedes, muy bien impreso. Ya. Dice, esto es recurso. Ya. ¿Cómo se financia tu organización? Mira, de la forma más sencilla y más transparente, que ojalá los partidos políticos muchos se financiaran como país posible. La gente, nosotros tenemos 2 años vinculados con dominicanos que quieren un país posible. Y esa impresión que usted vio muy bonita, ¿verdad? Satinada, con propuestas, sí, que cuesta dinero. ¿Usted sabe qué pasó? Un señor que tiene una imprenta importante en este país, que cree en un país posible, nos regaló 50,000 de eso para que nosotros podamos hacerlo. No nos costó un centavo, sino la voluntad de dominicanos que están cansados con lo que está ocurriendo, que quieren alternativas, que entienden que nosotros nos hemos preparado para hacer esa transición del liderazgo, para hacer ese relevo, porque lo que nosotros estamos diciendo es que aquí hay una clase política que ha estado de espalda a grandes problemas nacionales que terminan afectando de manera individual a las personas. Entonces, ¿qué nosotros decimos? Vamos a agradecerles a esa clase política que nos ha gobernado en los últimos 25 años por las cosas positivas que han hecho. Ahora, han hecho otras negativas. Nosotros decimos que hay que agarrar eso que ha estado bien y vamos a llevarlo, a potencializarlo para mejorarlo. Ahora, lo que está mal hay que corregirlo. Y por eso nosotros decimos que País Posible se convierte en la plataforma de una renovación del liderazgo, pero a la vez de la transición de ese liderazgo que yo creo que ha dado lo que le iba a dar al país. Hay una verdad incuestionable, es que sin un frente opositor no hay ninguna posibilidad de sacar al PLD del poder. ¿Cómo ve Milton Morrison las posibilidades de ese frente que uno lo que ha visto es mucho individualismo y cada vez que se intenta hay un fracaso, los egos terribles no se ponen de acuerdo? ¿Cómo lo ve y cuál es el planteamiento? Mira, totalmente, y qué bueno, Pablo, que tú me haces la pregunta. Yo aprovecho aquí en este espacio y reitero lo que he dicho de manera quizás privada o en grupos más reducidos, pero a través de este programa lo digo. Mire, yo creo que hay que crear ese frente, esa coalición que pueda representar la mayoría de los dominicanos. Yo creo que hay que despojarse de los intereses individuales y pensar en los intereses colectivos. Nosotros estamos dispuestos a sentarnos en la mesa con todo el liderazgo nacional para ver la forma en que se puede crear esa gran coalición, pero sobre la base de propuestas y elementos programáticos. Porque si es la oposición llegar para hacer lo mismo, no hace sentido. Nosotros tenemos que llegar para hacer transformación importante en la República Dominicana. Entonces, ahí viene el problema de lo programático, porque tú sabes que en los últimos 10, 12 años, lo menos importante en una campaña electoral es el programa, algo fundamental hace 30, 40 años. Entonces, hay una propuesta, lo hemos conversado con diferentes aspirantes, es caramba, un gran frente donde cada quien, a partir del que tiene más saliva y come más hojaldre, que va a ser el candidato presidencial, pero Milton Morrison sería un excelente senador, diputado. Guillermo Moreno podría ser un excelente senador de Santiago o de la capital, Eduardo Estrella de Santiago. O sea, esa posibilidad de una unidad bajo un programa y que Dios nos ampare, pero también ese desprendimiento y bajar un poco el ego y de que cada quien haga lo que tenga que hacer por el país, si es que tanto le importa. Claro, mira, tú has dicho algo sumamente importante, el tema de los programas, realmente el electorado, en términos concretos, no valora mucho esos que son las cosas más importantes, pero las menos valoradas en el momento en que el electorado va a sufragar con el tema del voto. Ahora, ¿qué sucede?
debe haber un programa, debe haber planes, deben haber ideas, y cuando yo lo digo, no es de cara a todo el electorado, sino de cara a ese liderazgo que tiene que unirse. O sea, para poder sentarse en una misma mesa, tienen que haber elementos comunes que unan a las personas, y los que los dividen vamos a dejarlo fuera, pero vamos a unirlo en este sentido. Lo otro es en cuanto a la participación, el desprendimiento. Yo estoy totalmente de acuerdo. Tú acabas de decir, el que tenga más saliva, que coma más hojaldre. Eso es sencillo. Lo que pasa es que no siempre los seres humanos nos vemos en la dimensión de lo que somos. Y ya la política tiene mecanismos muy prácticos y muy científicos de saber cuál es el perfil del individuo que conecta con esa mayoría del electorado. No es que yo salí primero, no es que yo soy más joven, no es que yo soy rubio, yo que soy negro, que soy... No. Es el individuo que pueda tener la conexión con esa población, el que se parezca al pueblo dominicano. Entonces, yo estoy dispuesto a someterme a eso. Yo estoy en la política no por un convencimiento ni un capricho personal. Yo soy un servidor de la patria, yo soy un ciudadano de la patria. Yo estaré donde los mejores intereses del país digan que yo esté. Mi problema no es un cargo, mi problema es servir a la República Dominicana. Bueno, vamos a desearle suerte al ingeniero. En este caso al político. Sí. Éntrale entonces. Al político. Vamos a cambiar la página. Ya. Vamos a entrar al tema eléctrico y vamos a comenzar por el rayo, porque tiene muchas implicaciones. La gente dice, eso evidencia la precariedad del sistema, eso evidencia que no había energía fría, creo que ustedes le decían. Y han salido todos los peros, que los que están investigando el rayo no son lo que deben ser, porque no debe ser la CDE, sino el organismo tal del CENI, ese tipo de cosas. Vamos a hacer una caracterización de la situación actual que parece un poquito tétrica del plano hasta económico para el gobierno. Mira, Nelson, sencillo. Te voy a comentar eso, pero brevemente te digo algo. El sector eléctrico, la problemática eléctrica es un problema político. Todavía el político no se puede desconectar de esa realidad. Y yo te voy a demostrar más adelante, después que te haga el diagnóstico, el por qué el problema eléctrico es un problema político y de la agenda política, y por eso no se ha resuelto. Pero mira, el diagnóstico es el siguiente. La empresa AES, que ustedes saben muy bien, declaró que producto de una descarga atmosférica, un rayo, se vieron afectados algunos equipos. Eso la inhabilitó. Aquí lo lamentable de todo esto es lo siguiente, que no haya una planificación, pero no desde ahora, porque no es un problema de este gobierno, es de todos los gobiernos. Desde hace 30 años este país debió tener una planificación energética. Es una vergüenza que salga una planta, aunque es importante, ¿verdad? La planta más eficiente en términos de costo, son 319 megavatios, casi el 15% de la demanda diaria que se sirve en la República Dominicana, pero que no haya una reserva. Sí, pero antes de continuar, es bueno, para ser justos, son 300 megas, pero como ahí está el centro de abastecimiento de gas natural, esa saca a 2 plantas más, Mina 5, Mina 6. Pero entonces resulta que por el azar, una casualidad, Barahona también de 45 megas, también está en una cosa. Pero ese Barahona carbón. Carbón, pero son 45 megas menos. Pero también la tristemente célebre Cogentry también tiene un mantenimiento programado. Si tú sumas todo esto, es como una casualidad, yo diría una diablosidad más bien. No, mira, a ver. Vamos a ver mi opinión. Yo te iba diciendo el tema de esa salida, la planificación, que deberíamos tener, como decía Nelson, reservas de plantas, como existen en otros países, donde tú sacas una por mantenimiento, por una causa mayor o lo que sea, y el sistema no se te cae. Ahora, ¿qué sucede? Hay coincidencias, como tú dices. Yo fui de los que planteé, antes de las ruedas de prensa que hicieran en la CDE, yo dije lo siguiente: el Estado tiene que jugar un rol. Y ahí hay que pedirle a ese generador que tiene ese mantenimiento programado, porque hay que darle mantenimiento. Ahora lo que hay que espaciarlo, no puede coincidir con esta situación porque se va a agravar todo esto. Entonces, ha tenido el sistema que llamar una serie de plantas que no son, en términos de costo, las más, digamos, interestes. Para la Cogentry sale más barato pagarla apagada que pagar el costo de su generación. Es terrible, terrible esa Cogentry. No, oye, Pablo, oye, mira, yo quisiera decirte algo. Lo que sale más costoso es el apagón.
el suplir el apagón sale más costoso que generar con cualquiera de las plantas más caras del sistema. Sí, es cierto. Mira, un kilovatio de esa planta que tú dices, o de San Felipe, o de cualquiera, que son las que ahora están repletando. Sí, pero tú suplirlo con tu planta eléctrica en la casa, en la oficina, en el negocio, con vela, con querosene, con inversor, el kilovatio de ese, suplir ese apagón es más caro que el kilovatio de cualquiera de esas. Porque tú en agosto del 20 puedes ser el jefe del Estado. Entonces es difícil cuando tú haces un presupuesto que asigna 425 millones de dólares, que por todas estas cosas extrañísimas, esos 425 más 200 de la sal por la salsa del petróleo, se meta a prácticamente 715, 750 millones de dólares. Así no hay pollo que llegue a gallo. Pero oye, ¿qué es lo que sucede? A ver, yo tengo que hacer un ejercicio como lo he hecho en los últimos años. Y yo estoy diciendo lo que he dicho siempre. Y yo no, esto no es una defensa. Sí, no, yo sé que tú eres coherente. No es una defensa a ninguna planta eléctrica. Aquí le está hablando el ingeniero eléctrico, la persona que hace 23 años está vinculado a este tema. Mira, realmente el costo del apagón, yo escribí un artículo donde demostraba en términos numéricos el costo de un apagón. O sea, es más económico, obviamente, tú dirás, para el Estado que tiene que pagar esa energía, comprar esa energía más cara, le cuesta. El Estado somos todos de alguna u otra forma, nosotros pagamos eso. Pero realmente suplir ese apagón es mucho más costoso con una planta pequeña, porque yo te lo diría de la siguiente manera: si no fuera más costoso, la gente entonces autogenerara. La autogeneración es más costosa por medios convencionales que cualquier precio del kilovatio hora del sistema. Ahora, ustedes me dirán, ¿es lo ideal eso? Yo te digo que no. Yo quisiera un parque de generación que tenga plantas con costos más competitivos. Yo soy un cliente, yo quiero que mi energía me llegue lo más barato posible. Ahora, ¿dónde surge eso? En el tema del rol del Estado. El Estado tiene que llamar a las licitaciones para poder garantizar energía barata, sostenible y que haya reserva para evitar este tipo de cosas. Lo que pasa es que se tiene que, él la tenía acordada. El problema es que con este lío, esta casualidad, estas diablosidades, tiene que ir al mercado spot, que tú sabes mejor que uno. Pero te qué digo eso algo, significa. Cuando y sube el precio promedio, sube todo. Pero oye lo que te voy a decir, Pablo. Hace 5 años se empezó a construir Catalina. La demanda crece todos los años. Cuando ya entre Catalina, dentro de 5 o 6 años necesitamos mucho más capacidad. Pero tú sabes por qué. Porque Catalina, antes de ser un proyecto, ya tenía enemigos y le tiraron a matar. Pero eso es otra cosa. Esa es la misma cosa, mi señor. No, yo me estoy yendo al plano de lo técnico. Yo te estoy diciendo que necesitamos más generación, necesitamos resolver el tema eléctrico. Es más, yo te voy a decir algo. ¿Tú sabes cómo se resuelve el problema eléctrico en la República Dominicana? Convocando una cumbre política del liderazgo de todos los partidos políticos que tienen una incidencia en la vida de los dominicanos. Y ustedes dirán, ¿cómo hace una cumbre política? Sí, porque el pacto eléctrico, ustedes saben por qué fracasó eso, y desde el principio eso iba a fracasar. Y pueden buscar mi declaración en el medio del pacto, donde yo decía que ahí había un problema serio. Miren, el pacto eléctrico fue un encuentro, una cumbre, unas discusiones técnicas, pero cuando los políticos que toman las decisiones no escuchan a los técnicos, no se hace nada. Los partidos de oposición, y yo lo digo de manera responsable, en su mayoría no participaron en el pacto eléctrico de manera sistemática. Entonces, ahora, ¿qué necesitamos? Que se sienta el liderazgo nacional y diga... Ahí falta alguien. No me deje a los generadores que financian a los políticos. Los generadores eléctricos son parte fundamental. Déjame decir algo. A ver. Vamos a buscar un culpable a propósito de la pregunta de Pablo. Sí. Yo que soy un lego en la materia, yo reparto la culpa. La tiene el Estado, pero la tienen también los generadores, la tiene la distribuidora. Entonces todos de una u otra forma tenemos culpa de eso, hasta el consumidor tenemos culpa de eso. El peso de la culpa, ¿en quién cae en esta situación? Mira, el peso, si vamos a buscar culpable, a mí no me gusta mucho el tema de buscar hay que buscarla, porque entonces exoneramos a otro. La opinión del ingeniero, porque ha llamado la atención, le estoy preguntando al ingeniero, ha llamado la atención de que el rayo haya causado tanto daño, porque en las casas, cuando yo era muchacho, había el break, que era una laminita. Claro. Entonces había un cortocircuito y en la laminita se caía. Exacto. Entonces llama la atención que este bendito rayo haya hecho, bueno, fue para el carajo que mandó todo. Estamos hablando de que en 2 años
no habrá la producción que tiene esa planta. Entonces, ¿no hay alguna sospecha desde la ingeniería? Pero mira, Pablo... No hay un breaker, como dice el pueblo. Tú eres un hombre inteligente y con esa forma sutil lleva las cosas. Mira, tú tienes razón. Las plantas tienen que tener, o tienen de por sí, un sistema de protección que ante esa descarga no debió generar esa situación que está. Ahora, muchas gracias. Ahora, ¿qué yo te digo? Ahí está la Superintendencia de Electricidad, es el órgano regulador. La Superintendencia ya ha hecho la visita. ¿Por qué no sale y hace un informe técnico y le presenta al país cuál es la verdad? No, pero lo que estamos generando es especulaciones. Entonces hay una falta ahí del Estado. Y oigan algo, con lo que decía Nelson, todos somos responsables, pero al final de cuentas, a quien yo elijo son las autoridades gubernamentales para que me defiendan como ciudadano. Entonces, el Estado tiene un rol importante que jugar. Es más, y yo voy más lejos, los políticos han sido miopes porque resolviendo el problema eléctrico nos ahorraríamos 50.000 millones de pesos que servirían todos los años para mejorarle la calidad de la vida de la gente. Sin embargo, tenemos 30, 40 años y nadie ha hecho caso. Indudablemente que es una pena que aquí no se esté tomando en serio la financiación de los partidos, porque esa inoperancia del Estado para enfrentar sectores tiene que ver con agradecimiento y campañas políticas. Finalmente finalizando, hay una posibilidad de poner en venta una licitación pública local y global de las plantas de Catalina. ¿Estaría de acuerdo? ¿Tú crees que conoces muy bien el sector privado generador que al fin podrían hacer una oferta? Claro, mira, yo creo que siempre ha existido ese interés del sector privado de poder adquirir parte o esa planta, porque al final de cuentas es una planta que va a generar beneficios importantes y el sector privado siempre está buscando dónde puede capitalizar inversiones a través de beneficios. Bueno, vamos a darte las gracias, Milton. A ustedes. Por la presencia aquí. Hemos entrevistado a un Morrison. Eso es una marca en este país. Gracias. Tú sabes que había una broma pesada que nosotros le hacíamos a Milton y a los generadores, cuando era presidente de los generadores, que yo decía, qué bárbaros son. Le mandan un Morrison a uno de representantes, lo que viene a neutralizar la entrevista. Esa entrevista no servía. Saludos a Cristian Jiménez. Muchísimas gracias, Milton. Gracias a ustedes. Y buena suerte. Continuamos.